Buenas noches, ¿cómo estás, Franco? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos. Contanos un poco qué se trata esto de defender Córdoba. ¿Por qué tenemos que luchar tanto para defender Córdoba nosotros? Bueno, en principio creo que cuando decimos defender Córdoba significa llevar las propuestas que queremos para nuestra provincia en defensa de la pequeña y mediana empresa, en defensa del trabajo y fundamentalmente también en defensa de nuestros jubilados, ¿no? Que son este gran componente de vecinos y vecinas de todo el país que la verdad la están pasando muy mal con este modelo económico. Creo que hoy defender Córdoba significa también defender el federalismo para diferentes provincias, ¿no? Muchas veces se habla del federalismo, pero muchas veces queda en palabras y no se ve expresado ni en el reconocimiento de las provincias en cuestiones financieras, ni tampoco... De hecho, nos vamos al tema del transporte. Siguen subvencionando al AMBA y a las demás provincias nada, no solo a Córdoba. A las demás provincias nada. Bueno, por eso mismo esas son discusiones, digamos, históricas que siempre quedaron muchas veces en palabras, ¿no? Desde el federalismo. Y claramente somos una provincia con los mayores incrementos de los servicios, el mayor incremento del transporte, como muy bien decías vos, y lamentablemente el interior siempre es el más golpeado, siempre es donde menos recursos llegan y siempre es donde más se ve el flagelo, el hambre, y los niños sumergidos fundamentalmente en la pobreza, ¿no? Creo que nosotros en eso, Córdoba lamentablemente ha sufrido mucho esta crisis, más del 15% de los niños en indigencia y más del 37% de los sectores productivos y de los laburantes sin trabajo, digamos. Creo que es hora de que el pueblo de Córdoba y de todo el país realmente piense cuáles son las alternativas que tenemos para la próxima Argentina que queremos y claramente empezar a votar proyectos más que personas, ¿no? Yo vengo del sector del trabajo y nuestros proyectos, fundamentalmente la legislatura, que es lo mismo que queremos trasladar en el Congreso de la Nación, en principio es defender conquistas históricas que tenemos desde los trabajadores, como es defender la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo, y la 14250, que es la ley de convenciones colectivas del trabajo. Y cuando digo cuidarla es porque la letra chica del Fondo Monetario Internacional intenta atacar esa trinchera de resistencia que ha sido histórica de las los exigencias, trabajadores, ¿no? La reforma laboral y la reforma laboral. La reforma en el tema de la caja de jubilaciones, digo, del ANSES y de todo es lo que por abajo todo el mundo sabe y por supuesto en la campaña no lo van a tirar, pero... No lo van a decir, pero lamentablemente hoy se está viendo, porque si bien uno ve cómo actúan determinados factores dentro de las provincias y ya vemos que la reforma laboral en algunas provincias arrancó, digamos, ¿no? Sí, sí. Intentar flexibilizar un convenio colectivo como el de Luz y Fuerza es atentar contra la ley 20744 y la 14250. Es la letra chica, como te decía, del Fondo Monetario Internacional, igualmente que la última reforma previsional que tuvimos en Argentina. Entonces digo, ya hay matices y visibilizaciones claras de lo que quiere de este determinado gobierno, ¿no? Fundamentalmente es atacar a los más débiles y maximizar ganancias de unos pocos. Digo, la fuga de capitales que tuvimos en la Argentina no se lo llevó ningún trabajador, las cuentas offshore no tienen ningún laburante ni ningún dirigente sindical, sino que son también funcionarios del gobierno, que todavía muchos de ellos siguen siendo parte de las empresas, ¿no? El candidato a presidente Alberto Fernández lo dijo, dijo una frase que pedimos prestado 30.000 millones y ya se fugaron 20.000, entonces acá hay algo que no está funcionando. Bueno, porque en esa fuga de capitales los privilegiados siempre son unos pocos, como te digo, ¿no? Hoy a las empresas les conviene más poner la guita en la timba financiera o hacerla, digamos, jugar dentro de un banco que invertirla, digamos, ¿no? Que era una discusión que nosotros tenemos también con respecto al servicio de recolección, donde decimos, hoy las empresas privadas, y esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de empresas privadas ni de las empresas, al contrario, digamos. No, pero nosotros creemos que una empresa crece con sus trabajadores, ¿no? Pero además, lo que vos estás diciendo es de sentido común, no nos vayamos a las grandes empresas. Aquella persona que tiene un pequeño capital, y estoy hablando pequeño en serio, le conviene
100.000 pesos, que es realmente un pequeño capital para poder decir monto algo. De hecho, no te alcanza, pero ponele, tenés 100.000 y podés conseguir otros 100.000. Si no, ¿para qué voy a salir a conseguir otros 100.000? Con esos 100.000 que tengo, no los hago trabajar, los deposito a plazo fijo. Pero es sentido, y la claro. culpa no es de aquel que lo hace, la culpa es del Estado que promueve que rinda más poner la plata en plazo fijo que ponerla a trabajar. Ese es el problema. Es un modelo económico, es la realidad, digamos. Este modelo económico tiene un sistema dolarizado para muy pocas familias y un sistema en peso para los trabajadores, los pequeños productores, la pequeña y mediana empresa. Los grandes perdedores de esto hemos sido la gente. 45% de poder adquisitivo han perdido los trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de nuestra provincia. Más de 1900% de aumento en el servicio de electricidad, de energía. Y ni que hablar, digo, del servicio en combustible. Pero lo más preocupante es la comida. La gente no tiene para comer. La gente hoy, digamos, a través de que se le ha atacado, digamos, el bolsillo, muchos de ellos han quedado sin trabajo. Y hoy la necesidad está en que le han sacado el plato de comida arriba de la mesa, digamos, ¿no? Y uno como joven que camina a los barrios de nuestra provincia y lo mostramos constantemente en que la gente realmente necesita ver otra forma también de hacer política, ¿no? Que no es aparecer cada 4 años, que muchas veces le reclamamos eso y me hago parte de eso a ciertos dirigentes de la política, ¿no? Porque la política no es mala, la política es buena, digamos. No, la política en realidad es lo que soluciona la vida de ahí la está. gente. Si lo usaran como corresponde, en realidad el fin primigenio, único y último debe ser mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces... Pero para empezar a transformar la política hay que empezar a imitar con los ejemplos, ¿no? Nosotros siempre decimos, y lo aprendí muchas veces de los más grandes, siempre dicen cuando vos querés trasladar algo, primero hay que empezar por casa, ¿no? Si uno quiere trasladarle a la gente o a los jóvenes lo que queremos, primero hay que demostrarle que realmente se pueden hacer las cosas. Y eso es constantemente con militancia, con trabajo, diciendo la verdad. Y creo que esos ejes son los que van a empezar a atraer a nuevos dirigentes. Porque hay una sociedad también descreída en eso, ¿no? Pero creo que hoy también puntualizar en lo que fue la gestión de Cambiemos, creo que hay una mentira detrás de esto que la gente se empezó a dar cuenta, cuando dijeron los brotes verdes, que no iban a pagar impuestos a las ganancias, que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazo, digamos. La gente, yo no sé, los políticos a lo mejor piensan que la sociedad es ingenua, y yo creo que en verlo en nuestros salarios, cuando te viene la boleta de la luz, y sobre todas las cosas cuando ve que no te alcanza para llevarle el plato de comida a tu viejo, a tu vieja, y bueno, ni que hablar ni a tus hijos, bueno, ahí creo que la gente empieza a repensar de lo que se puede haber equivocado en un voto que también fue direccionado por parte de algunos medios de comunicación también, ¿no? Sí, coincido con el tema de los medios de comunicación, pero me voy a meter más en tu terreno. ¿Es que Areti termina siendo funcional a Macri con esta doble lista, con esta lista corta? Mirá, yo creo que en gran parte sí. Yo creo que el peronismo en su conjunto, los intendentes y sobre todo los peronistas que no están en funciones públicas o en lo legislativo, sino los peronistas de base, digamos, el que se siente peronista por ser laburante, por comprender, cuando hablamos de la justicia social, ese peronista va a votar por Alberto y por Cristina. Ese peronista está convencido que este modelo económico, la única forma que se acabe es que el 10 de diciembre Macri deje la Casa Rosada. Ese peronista no se va a confundir, digo. Aparte tampoco la gente está acostumbrada a esto de la boleta, ¿no? Recién hablamos un poquito fuera de cámara y decimos que la gente va a ver entre Macri y Cristina y obviamente va a privilegiar su trabajo, la comida y sobre todo aquel también pequeño y mediano empresario que vaya a votar sabe muy bien lo que ha sufrido en casi estos 4 años de gobierno, ¿no? Ustedes en ese lugar tienen una persona muy reconocida en lo que es APYME y que ha trabajado muchísimo, otro Fernández también, que ha trabajado muchísimo con respecto a todas las políticas correspondientes a las pymes. Y la verdad que Córdoba, al margen de lo que es la localía, ha padecido
dentro de las políticas económicas del gobierno. Más que nunca ahora nos hemos dado cuenta que no somos una isla, que no somos ningún corazón, que no somos especiales, y bueno, y lo estamos viviendo con las suspensiones, con los cierres de los tambos. Entonces, tener a alguien que entienda del tema, sobre todo como cabeza de lista, no es un tema menor. Creo que desde ese lugar tienen mayor representatividad que por ahí otras listas. Sí, yo creo, mira, en principio coincido totalmente con lo que decís. Creo que Eduardo es un referente en todo ámbito, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa hablamos del 70% del trabajo genuino en Córdoba y en la Argentina. Sí. Hoy los productores, los pequeños y medianos empresarios, y los empresarios también por ahí un poquito más grandes, que no son determinados como pequeños y medianos, pero que han perdido, las pequeñas y medianas empresas perdieron el 60% de producción. Digamos, no se puede seguir así. Y creo que tener un referente como Eduardo, que sintetice no solamente lo que significa ser o tener una pequeña y mediana empresa, sino también lo que es ser trabajador, porque un pequeño y mediano empresario es un trabajador, ¿no? Totalmente. Es una familia, digamos, cuando habla de una pequeña y mediana empresa. Sí, sí, estamos hablando desde que tiene 5 a 50 empleados. Y eso, o sea, digamos, yo lo he visto en el interior. Lo hemos visto también, el ataque. A ver, hoy le conviene más a un pequeño y mediano empresario tener su localía, digamos, o su producción en su casa, ¿no? Porque ya no puede pagar ni el alquiler. Sí. Te sale más caro pagar la boleta de la luz Sí. que pagar el alquiler muchas veces, digamos. Sí. Y no llegas, digamos, o priorizás una cosa o priorizás otra. Ya tenés que empezar a elegir. Y muchas veces eso es la discusión también que teníamos en lo legislativo, que decíamos, se le da muchas veces la posibilidad de exención de impuestos a las grandes empresas y no a la pequeña y mediana empresa, que fue una pelea mía desde que inicié hasta que... Y a las grandes empresas que después, bueno, también tienen unos contratos leoninos que hablar de la precarización laboral sería lo mínimo, porque bueno, también a esto lleva la crisis, ¿no? De que la precarización se dé y la reforma misma se dé en los hechos, sin la ley. Porque ante la necesidad de trabajo, entonces, la gran multinacional que viene termina contratando por 2 pesos a la gente y sin las reglas mínimas que debería tener. Y eso vives porque tenés un gobierno que impulsa, digamos, ¿no? Determinadas medidas. Porque cuando vino Macri a Córdoba, no me acuerdo si fue a Renault o a Fiat, que él decía que había que rever los convenios colectivos de trabajo y eso significaba sacarle el salario a la gente, digamos, ¿no? A Fiat por los 100 años. Sí, bueno, Fiat por los 100 años. Eso, digamos, hay un gobierno que está impulsando este tipo de medidas. Que no es solamente en Argentina, digamos. En Latinoamérica hay una derecha que va avanzando, digamos. También hay una resistencia de un montón de sectores que... Sí, pero es un modelo que... Sí. Es un modelo que va direccionado a concentrar riqueza a muy pocos. Y la verdad que lo hemos visto en este casi 4 años de gobierno, el hambre que está sufriendo el pueblo argentino. Hoy la gente, como te decía, no tiene para comer. Hemos perdido miles y miles de puestos de trabajo. Y desde el Congreso de la Nación, ustedes en realidad van a estar, suponiendo que gane Macri, van a ser oposición. Que no va a pasar, pero... Bueno, el escenario está abierto. Hoy está abierto, con algunas encuestas está abierto. Pero hagamos futurología desde todos los ámbitos. Porque si ustedes son gobierno, ya sabemos más o menos el camino, que no va a ser como el último de Cristina, sino que lo más probable es que sea como el primero de Néstor. Porque también nos enfrentamos a una realidad bastante similar a la que había en el 2003. Entonces, ya sabemos que no va a ser lo que hizo Cristina. El mismo Alberto Fernández dijo que no va a haber cepo y que muchas cosas que pudieron haber pasado en el gobierno de Cristina, él no está de acuerdo y no las va a llevar a cabo. Se va a parecer, me parece, mucho más al primer gobierno del kirchnerismo, que fue el de Néstor. Pero suponiendo que gane Macri, ¿desde qué lugar ustedes pueden en el Congreso frenar esto? Porque después en el Congreso la percepción que tiene la gente es que se termina negociando todo
y que terminan negociándolo los gobernadores con el presidente y nadie discute la excelente relación entre Schiaretti y Macri. ¿Cómo hacen entonces los diputados? No, a ver, creo que nuestro espacio se ha identificado por no votar el ajuste sistemático que ha pasado por el Congreso de la Nación por parte del Gobierno Nacional. De hecho, se impulsó, por ejemplo, una ley antidespido que fue vetada al otro día de ser aprobada, ¿no? Después quisieron hacer, con algunos dibujos y algunos artilugios, sentaron a algunos empresarios en una mesa que no llegaban a 10 y dijeron que se comprometían a no despedir por el plazo, creo que eran de 6, 7 meses, un año, ponele. No recuerdo bien el plazo, pero digo, fundamentalmente los diputados lo que vamos a hacer es defender a la gente, defender a que no pase una reforma laboral, defender a que no se siga atentando a nuestros jubilados, y eso se hace en el Congreso de la Nación. Digamos, mientras más representantes tengamos en el Congreso de la Nación dispuestos a defender lo nuestro, es lo que vamos a hacer. Digamos. Hoy también hay muchos diputados a nivel nacional que son únicamente levanta mano, ¿no? Y lo hemos visto que ha pasado parte de la reforma laboral, que han pasado la reforma previsional, la crisis que estamos pasando, digamos, la pequeña y mediana empresa, ha pasado por votaciones también y fueron fruto de que el gobierno nacional las impulsara y fundamentalmente, digamos, cuidar a nuestros viejos también. Nosotros creemos que hay que defender la 27744, la 14250, que es lo que quieren eliminar porque es la resistencia y la base que han tenido los laburantes, trabajadores y trabajadoras en todos estos años, ¿no? Creo que los diputados estamos para eso. Y después, obviamente, para impulsar nuestras propuestas. Digo, creo que Eduardo, en esto que te decía, que sintetiza lo que es un laburante, lo que es una pequeña y mediana empresa, es poder impulsar también que no haya exenciones para impuesto al sello, para darle mayor productividad. Para que convenga más producir que ponerlo en el banco. Claro, por supuesto, ¿no? Y fundamentalmente es defender nuestra provincia, defender lo que es nuestro y que no pase lo que quiere intentar hacer el Fondo Monetario Internacional. Digamos, esta transferencia de recursos sistemática a un sector muy minúsculo. Nosotros vamos a defender a la gente, vamos a defender a los cordobeses y cordobesas. Y eso lo hemos demostrado también, desde mi lugar en la legislatura lo he demostrado en todo este tiempo. Y creo que ese es nuestro compromiso y lo que nosotros le podemos decir a la gente. Yo creo que nosotros trasladamos con hechos lo que queremos. Y creo que los hechos, por lo menos desde mi lugar, han sido demostrados en todo este tiempo. Jamás me moví ni un centímetro de lo que dije desde el día que asumí y en ese lugar me voy a encontrar siempre.